Hola, bienvenidos a la clase de prevención de lesiones en cuidadores domiciliarios. Me presento, ¿sí? Mi nombre es Luciano Tano, soy kinesiólogo, osteópata y durante muchos años me he dedicado a la kinesiología respiratoria, a cuidados intensivos, cuidados domiciliarios y paliativos también. Los temas a tratar son temas, no se estresen, son muchos temas, pero son todos temas que vamos a ver un poquito por arriba para ponernos a tono. Nada de esto vamos a ver en profundidad, ¿sí? La idea no es que sepan de anatomía ni de patologías, eh, es solamente como para poder hablar el mismo idioma. Lo más importante, les aclaro que va a estar en la segunda clase, que es una clase mucho más práctica, ¿sí? Pero ahora es inevitable que tenemos que ver y repasar algunos temas como el sistema esquelético, palancas musculares y óseas. Yo les voy a dar una visión kinésica que es para que vayan entendiendo, digamos, cuando hablamos de palancas y cómo movernos, ¿sí? Sí o sí tenemos que pasar por estos temas, ¿sí? Hablar de qué es un sistema articular y muscular, el índice de Delmas, para entender lo que son las hernias de disco, ¿sí? Lo que es un dolor crónico y agudo, cadenas musculares, hablar un poco sobre postura, afección de la postura con el sobrepeso y qué pasa con la postura con la actividad física, hablar un poco del sistema nervioso, lo que es un dolor cervical, dorsal, lumbar, lo que son las algias de columna, hernias de disco, patologías articulares y algunas otras patologías. Los objetivos, el primordial es prevención de lesiones en el trabajo, ¿sí? La idea es que no nos lesionemos mientras trabajamos. Y la idea es que ustedes se puedan capacitar y tener un mejor manejo del cuerpo, ¿sí? Tener el conocimiento de cómo moverse va a hacer que ustedes en el trabajo puedan evitar algunas lesiones. Si ya están lesionados, cómo evitar dolores existentes, cómo usar elementos protectores de la espalda baja para lo que es el cuidador, ¿sí? Y elementos de ayuda para movilizar al paciente. Modificar la mecánica corporal y optimizar tiempos laborales, ¿sí? Eso es importante. Yo después les voy a poner unos videos que ahí les va a quedar bastante más claro. Y aprender manejo suave del paciente para moverlo, ¿sí? Hablando de la osteología, como generalidades hay que entender que hay 206 huesos, que como objetivo la osteología, el hueso en el cuerpo humano, cumple la función de sostener y soporte a nuestro cuerpo, ¿sí? Nos permite movernos, ¿sí? Y es un depósito de minerales, también protegen órganos, por ejemplo la caja torácica protege lo que es el bloque corazón y pulmones, tenemos una cavidad eh, craneana que protege lo que es el sistema nervioso central. Eh, en ellos se insertan músculos y ligamentos para poder proporcionar la locomoción, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de él se forman glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿sí? Tienen importante función en lo que es la sangre, ¿sí? Acá, hablando de generalidad del sistema esquelético, vemos un esqueleto de frente, ¿sí? No vamos a ir nombrando qué huesos hay, pero sí la idea es que ustedes vayan teniendo, digamos, en su mente algo que yo les quiero dejar, que es el centro de gravedad. Cuando nosotros hablamos del centro de gravedad, hablamos cuál es el centro de gravedad de todo el cuerpo en bipedestación, que no es lo mismo que cuando uno está acostado, en cuadrupedia, en cuatro patas, ¿sí? Cuando uno tiene la postura erecta, ¿sí? Bípeda, como en este caso estamos viendo en el esqueleto, tenemos que tomar en cuenta que el centro de gravedad está a nivel de la sacra 2. Hablando de la sacra 2, tenemos que hablar del hueso sacro, que es un hueso de 5 vértebras fusionadas, que está por debajo de la columna lumbar. Y como dije, si bien son 5 vértebras fusionadas, a nivel de la segunda vértebra, primera vértebra arriba y la quinta abajo, en la segunda vértebra ahí podemos colocar el centro de gravedad por delante del sacro. Vendría a ser entre el ombligo y el sacro a ese nivel, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar del centro de gravedad? Porque ese centro de gravedad es el lugar donde nosotros vamos a estar agarrando al paciente para que no se nos caiga, ¿sí? Es el lugar óptimo para movilizar al paciente. Cuando hablamos de clasificación de huesos, hablamos de 4 tipos de huesos: un largo, un hueso plano, hueso corto y hueso irregular. Digamos, no es que hay un hueso
por cada uno, sino que hay tipos de huesos, ¿sí? Es una clasificación, ¿sí? Podemos ver, acá vemos un número, que esto es un hueso largo, ¿sí? Que predomina el largo sobre lo que vendría a ser, en este caso es un hueso corto, se dan cuenta que no tiene la longitud de este hueso, ¿sí? No vamos a hablar digamos, no me interesa hablar de la anatomía y de la histología de cómo se conforma un hueso, ¿sí? Acá le puse a grandes rasgos lo que es una epífisis proximal, distal y la diáfisis. La diáfisis es la parte esta de acá, la parte larga, ¿sí? Y las epífisis es donde están las articulaciones. Fíjese que el corto no respeta la diáfisis, no se ven las epífisis, ¿sí? Y lo que se ve es que no predomina el largo por el ancho. Eso es un hueso corto, ¿sí? El hueso plano, como la escápula, ¿sí? Se van a dar cuenta que es como si fueran dos láminas, ¿sí? Pegaditas, y es chato el hueso. Bueno, eso es un hueso plano, por la forma, obviamente, todo esto que te estoy hablando. Y el hueso irregular es que no tiene caras. Por ejemplo, el hueso corto tiene una cara interna, perdón, una cara interna, una cara externa, tiene bordes, ¿sí? Tiene todo bien delimitado, pero el irregular es imposible de poder definirlo, porque fíjense que no tienen caras planas, parece una cosa triangular, fíjense, en este caso las apófisis transversas, es todo irregular en la vértebra, es algo bien típico para explicar, en este caso un hueso irregular, ¿sí? Pero bueno, es solamente como para que ustedes tomen en cuenta esta simple clasificación. Cuando hablamos de palancas, tenemos que hablar las palancas desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Biomecánico en este caso. Tenemos que hablar de la conjunción de los huesos y los músculos, ¿sí? Para poder entender las palancas. No quiero que ustedes sepan cuáles son las palancas de primer, segundo y tercer género. Acá les puse. Por ejemplo, ¿sí? La F, fulcro o apoyo, fíjense que es el lugar de apoyo del que está siempre acá abajo. La E es la potencia, ¿sí? Y la R la resistencia. La potencia es la fuerza generada por el músculo. La resistencia es lo que compite con la fuerza del músculo. Puede ser la gravedad, el peso o agarrar algo. Eso tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que tienen que tener en cuenta acá es el brazo de palanca. Fíjense que acá el apoyo está en el medio y el brazo de palanca de la potencia y la resistencia son iguales, ¿sí? Fíjense la del segundo género que el apoyo no está en el medio, está en un costado. Pero fíjense que el brazo de resistencia es menor que el brazo de potencia. Fíjense, el brazo de potencia va de acá hasta acá y el brazo de resistencia va hasta acá. El brazo de palanca, en este caso de la fuerza, es mayor. Y acá se invierte. El brazo de palanca de la fuerza es menor que el de la resistencia. ¿Por qué les explico esto? Imagínense el ejemplo que yo les di el otro día, un palo de escoba. Y yo al palo de escoba le doy el apoyo y lo agarro del medio al palo de escoba, ¿sí? Como en la palanca de primer género. A ver si yo rojo oscuro, perfecto. Si yo agarro el palo de escoba, ¿sí? Como si fuera la palanca de primer género, ¿sí? El brazo de resistencia y de potencia están iguales, ¿sí? Digamos, en el caso de que yo no haga fuerza de un lado del palo de escoba y no haga resistencia del otro, el palo quedaría puesto horizontal y yo en equilibrio en el lugar de apoyo. Sería fácil de levantar el palo de escoba, pero ¿qué pasaría si yo al palo de escoba le doy el apoyo en la punta, ¿sí? ¿Sí? Y quisiera levantar el palo de escoba desde la punta? Un palo de escoba sencillo de 1 metro. Ya no sería tan fácil de levantar el palo de escoba, porque el brazo de resistencia es tan largo, ¿sí? Que sería tan difícil levantar el palo de escoba, que es un palo de escoba que pesa menos de 1 kilo. ¿Sí? Imagínense eso traducido a palancas musculares y óseas cuando nosotros queremos alejar algo del punto de apoyo de nuestros pies y quisiéramos colocar un paciente a gran distancia, por ejemplo, en un pasaje. Por esto se lo estoy dando. Imagínense, si ustedes después van a ver bien el video cómo hacer un pasaje, pero imagínense cómo
lo difícil que sería para la columna con ese gran brazo de palanca de resistencia que ofrece el paciente cuando nosotros queremos hacer un pasaje e intentamos ponerlo lejos de nuestro cuerpo. Si nosotros acercáramos a ese paciente a nuestro cuerpo, el brazo de palanca sería mucho más chico y sería mucho más fácil. Por eso que el paciente tiene que estar lo más cerca posible de nuestro cuerpo. Acá ven lo que hablamos de brazo de resistencia y de potencia, ¿sí? Fíjense, este es el brazo de resistencia, que en este caso es menor al de potencia. Si nosotros quisiéramos levantar esto de muchos kilos, si nosotros nos pusiéramos exactamente la misma medida del otro lado, debiéramos hacer la fuerza opuesta, por ejemplo, si acá hay 50 kilos, del lado de la potencia debiéramos hacer 50 kilos. Pero si nosotros alargáramos el brazo de potencia al triple, debiéramos hacer considerablemente menos fuerza para poder levantar esos kilos. Lo inverso sería cuando el paciente, que es la resistencia, se aleja de nuestro cuerpo y se alargara este brazo de resistencia. Por eso es importante siempre hacer un pasaje para cuidados de la espalda con un paciente lo más cerca posible de nuestro cuerpo, lo más cerca posible de nuestro centro de gravedad, del sacra 2. ¿Se entiende? ¿Por qué les voy dando lo que les voy dando? Hablando del sistema articular, tenemos que tomar en cuenta que la articulación simple es la unión de dos huesos que se mueven, ¿sí? Permite movimiento. Pero el complejo articular es cuando existen en un movimiento varias articulaciones que se comprometen. Por ejemplo, si nosotros hablamos del movimiento del hombro, de la articulación del hombro, de la articulación glenohumeral, que es esta, la articulación glenohumeral, a ver si ahí se ve perfecto, la glenohumeral, y hablamos del movimiento del hombro, estamos hablando específicamente de esta articulación, de la articulación simple. Pero si nosotros tomamos en cuenta que esta articulación no se tiene que mover, mejor dicho, para hacer el movimiento del brazo, la articulación no solamente trabaja esta articulación, sino que para hacer el movimiento del brazo se compromete esta articulación con la articulación eh, esternoclavicular, con la escapulotorácica, con la esternoclavicular, con la cromioclavicular, con la columna cervical, con la columna dorsal. Todas esas articulaciones se comprometen al movimiento del brazo hacia arriba. Y ahí ya no estamos hablando de una articulación, sino un complejo articular. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes tienen un tipo de lesión, por ejemplo, una lesión de las que vamos a hablar ahora, que es una simple lumbalgia, no solamente tienen que entender que si el problema está en L5S1, en lumbar 5, en sacro 1, sino que también tienen que tomar en cuenta que hay muchas articulaciones cercanas que también se comprometen en ese movimiento de lo que es la columna. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hacemos una saneación o tratamos de curar, o de sanar esa zona, lo que tenemos que tomar en cuenta es el complejo articular. Por ejemplo, hacer estiramiento de toda la cadera, de todos los complejos articulares, va a hacer que la columna lumbar no tenga tanto dolor o que se le vaya el dolor. Importante que hay dos tipos, a grandes rasgos, dos tipos de grupos. Un grupo que es con movimiento, que en este caso son las diartrosis, las sinoviales, que son las articulaciones móviles, como la del hombro, como la de la rodilla, y hay otro grupo que tiene poco o nada movimiento, que son las sinartrosis, que son en este caso las articulaciones, digamos, estas articulaciones que están bien encajadas, que son, que son las del cráneo. ¿Sí? Entre otras, hay muchas, pero estos son a grandes rasgos para que entiendan. Solamente para que entiendan que esto también son articulaciones. Del sistema muscular hay cosas a tener en cuenta, que existen tres tipos de músculos. Músculo estriado, un músculo estriado cardíaco y un músculo visceral o liso. El músculo estriado, tanto el esquelético como el cardíaco, se ven las estrías de las fibras musculares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el músculo estriado esquelético termina por lo general en tendones, ¿sí? Fíjense cómo terminan en tendones las fibras musculares, y estos tendones terminan en los huesos, ¿sí? Esos son los lugares de inserción. Pero antes de llegar al hueso, no siempre, pero
por lo general terminan en tendones insertándose en huesos. El estrado cardíaco no, ¿sí? No terminan en tendones insertándose en huesos porque obviamente no hay hueso. Pero sí tienen que tomar en cuenta que la gran diferencia entre el esquelético y el cardíaco es que uno es voluntario. Yo puedo decir cuándo quiero mover un brazo, por ejemplo, cuándo quiero activar un bíceps, pero el cardíaco no, es completamente involuntario. ¿Sí? Yo no puedo decir cuántas veces quiero que el corazón se contraiga por minuto. Lo mismo pasa con el músculo liso visceral, que también es involuntario. Yo no puedo decirle a un intestino cuándo tiene que moverse. Tanto el cardíaco como el liso visceral, ¿sí? Estos músculos involuntarios, ¿sí? De alguna manera están seteados y responden a la activación del sistema nervioso autónomo. Como la palabra lo dice, es autónomo, no depende de nuestra conciencia, ¿sí? De nuestra voluntad. Hablando de dolor, hay cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta que son importantísimas de lo que con respecto al dolor, ¿sí? Lo van a ver en ustedes mismos y en los pacientes o en las personas que ustedes están cuidando. El dolor es la percepción sensorial localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, bla, 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 bla. Bien, acá yo le puse una definición genérica del dolor. Lo más importante de rescatar de acá, que el dolor es una percepción, o sea, nosotros sentimos el dolor, que es localizada, pero es subjetiva, que puede ser más o menos intensa, es subjetiva. ¿Qué significa con subjetivo? Que si bien el dolor puede estar justificado y sabemos que es un dolor existente, hay veces que se puede percibir más y hay veces que se puede percibir menos. No es lo mismo el dolor que nosotros percibimos en un estado de felicidad que el dolor que nosotros percibimos en un estado de infelicidad. Las personas que tienen un aspecto negativo van a ver que los dolores tienen predisposición a sentirse más. Y las personas que tienen un aspecto positivo tienden a sentir distinto el dolor, ¿sí? Es más, me fui a Brasil y allá no sentí nada de dolor y me subí al avión y cuando estaba volviendo ya me estaba doliendo. Eso tiene que ver con la subjetividad del dolor y tiene que ver, digamos, con su estado de ánimo. Esto lo van a ver en ustedes mismos, pero también lo van a ver en las personas. Cuando nosotros queremos objetivar el dolor y ver realmente cómo está la persona que estamos cuidando, no solamente tenemos que preguntarle cómo se siente, sino tenemos que observar sus actividades de la vida diaria. Si nosotros vemos que sus actividades de la vida diaria, el vestido, el bañarse, pararse, moverse, mejoraron, significa que por más que esa persona perciba el mismo o mayor dolor, significa que desde el punto de vista funcional en sus actividades de la vida diaria ha mejorado. ¿Sí? Es una buena manera que tienen ustedes para evaluar. Hablando de dolores, podemos hablar de un dolor agudo y un crónico. El dolor agudo es corto, dura pocos días, menos de un mes, y el crónico es mayor de un mes, eso a grandes rasgos. Puede durar meses, años el crónico. Un dolor agudo tiene algo, digamos, en particular que las causas son claras e identificables, o sea que nosotros sabemos cuándo, por ejemplo, un traumatismo, es típico de un dolor agudo. Un dolor crónico no siempre las causas son identificables. Aunque un dolor agudo se puede cronificar. Un dolor agudo, por ejemplo, una fractura que es un dolor agudo, claro, identificable, y sabemos que una fractura muchas veces puede durar meses el dolor de la fractura y se cronifica ese dolor. Pero tiene que ver con otro tipo de patología que no es un simple golpe, ¿sí? Tiene que ver con otras cosas. O sea, un dolor crónico puede venir de un dolor agudo, pero no todos los dolores crónicos, ¿sí? Vienen de dolores agudos. Por ejemplo, un dolor que tiene que ver con un tratamiento oncológico, con una causa degenerativa, ¿sí? Digamos, eso no viene de algo agudo, ¿sí? O sea, eso para marcar diferencia. Hablando de la postura, ¿sí? Hay que definir lo que es postura y la diferencia de la postura de la actitud postural. Cuando nosotros hablamos de la postura, ¿sí? Hablamos de
de cómo se alinean los distintos segmentos de nuestro cuerpo en posición, en este caso, en posición bípeda. Estamos hablando de la postura erecta, ¿sí? Uno puede tener una postura en cuatro patas también. No todas las posturas son en la misma posición, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablamos de la postura que es los diferentes segmentos de nuestro cuerpo que se alinean, ¿sí? En contra de gravedad en posición bípeda, ¿sí? Para cuando hablamos de postura ideal. Y ahora vamos a ver, detrás de esta vamos a ver que tenemos una imagen para hablar de la postura ideal. La postura ideal es la postura que nosotros, esa postura ideal que la que nosotros vemos que estamos bien erguidos y derechitos. Bueno, si nosotros tiráramos una plomada de lo que es el conducto auditivo externo y tiráramos una plomada hacia el piso, la plomada debiera caer por delante del maléolo externo, del tobillo, por delante del tobillo debería caer. Si nosotros estamos muy tirados para adelante, esa línea de plomada caería muy cerca de la punta del pie o por encima de la punta del pie. Eso no es la postura correcta, como tampoco para atrás. ¿Qué van a ver ustedes haciendo referencia a la postura? Van a ver que por lo general las personas añosas que necesitan asistencia y que requieren de cuidados domiciliarios tienen una postura en flexión, ¿sí? Esa postura en flexión no, que no nos llama la atención porque la gran mayoría de las personas, digamos, que necesitan cuidados tienen ese tipo de postura, nos hace entender que tienen mayor gasto energético para estar parados, ¿sí? Propensos a contracturas, propensos a dolores, ¿sí? ¿Se entiende cómo viene la mano? Ahora, cuando nosotros hablamos de la actitud postural, no hablamos de la postura, hablamos de lo actitudinal, de cómo digamos, nuestra cabeza y cómo nuestras experiencias momentáneas o no, o cómo nosotros nos sentimos ese día, muchas veces no nos vemos parados de una manera correcta. Una persona que está pasando por un pozo depresivo, una persona que sufre de depresión, hablemos un poquito más de criterio, vamos a darnos cuenta que la postura tal vez sea postura en flexión, la que les decía hoy. Una persona que no está pasando un buen momento no es de levantar la mirada al horizonte, no es de estar derecha, ¿sí? Y eso no tiene que ver que sea su postura, es que temporariamente, por una cuestión emocional, tiene esa postura. Y ahí está, digamos, reflejado lo que es en este caso la actitud postural. Tiene que ver con lo actitudinal. El otro día yo les había dado un ejemplo de los que tienen perros en la casa, el perro no habla. Pero ustedes pueden leer su lenguaje corporal. Cuando leen el lenguaje corporal, le leen la actitud postural al perro. Todos los seres vivos tenemos esa influencia. Abrimos la puerta, entramos a la casa y vemos que el perro actúa raro con la cola entre las patas, orejas agachadas, sabe que una macana se mandó. El perro no le está diciendo nada, pero sí su actitud postural. Van a hacer una recorrida de la casa y se van a dar cuenta de qué es lo que hizo. A nosotros nos pasa lo mismo. Un día complicado nuestro se ve reflejada en nuestra postura. Acá ven, en este caso de postura, van a ver la perfecta alineación. Si tiramos una línea probada del conducto auditivo externo, caería un poquito por delante del paléolo externo. Esa es la postura ideal. Acá está demasiado tirado para atrás, ¿sí? Demasiado derecho. Debería caer un poquito más adelante, ¿sí? Y van a ver cómo se alinea la columna. Las cervicales, las dorsales, las lumbares y la columna sacra. Fíjense que cada una tiene una curva. Lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Índice de Delmas. Esto es muy kinésico, pero es muy claro para que entiendan. Recién vimos en la filmina anterior cómo se veía lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar, sifosis sacra. Acá estoy, 4 curvas. Si nosotros tomamos, digamos, este índice de Delmas, ¿qué significa? El índice de Delmas dice que a mayor número de curvas hay mayor resistencia de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay mayor resistencia de la columna, hay menor participación de los músculos para sostener la postura. Una persona que está parada con esas 4 curvas tiene mayor resistencia a la columna y hace
menor fuerza para sostener la postura. Una persona que no tiene, por ejemplo, se le borró la curva lumbar, ¿sí? Y se le juntó la curva dorsal con la sacra, porque la curva lumbar también se le convirtió en cifosis, se le hizo una gran curva, como si estuviera sentado. ¿Sí? Cuando nosotros estamos sentados, perdemos la lordosis lumbar y hacemos una gran curva. Por eso ahora se dan cuenta por qué tanta gente se lesiona estando sentado. Uno piensa que estar sentado es una posición de descanso para las piernas, pero no para la columna. ¿Sí? Entonces, acá ven que si no hay curvas, la resistencia es 1. Si hay dos curvas, ¿sí? La resistencia es 2. Si hay tres curvas, ¿sí? Hay mayor resistencia y hay mayor resistencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué se los explico? No estén tanto tiempo sentados si quieren cuidar su espalda. Acá hablamos de la posturología y los dolores posturalgia o postura antálgica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un dolor? Automáticamente tenemos un dolor y adoptamos una postura para hacer desaparecer o disminuir ese dolor. Acá van a ver, por ejemplo, las zonas color fucsia, serían zonas de dolor, pero fíjense todas las compensaciones que tiene que hacer la columna para que eso no duela, o para que duela menos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer uso de su cuerpo y están en esta situación, hay veces las personas que cuidan están mejor que nosotros, ¿sí? Y encima van a tener que hacer una asistencia, un pasaje, ¿sí? Fíjense la importancia de saber todas estas pequeñas cosas, ¿sí? Si uno tiene todo esto, ya está para hacer tratamiento y para empezar a hacer algún tipo de actividad física, digamos, para ir limando todos estos dolores. La importancia de que nosotros digamos, de poder dormir bien en los lugares donde trabajamos. ¿Por qué yo busqué alteraciones del sueño? Porque muchas veces hacemos cuidados domiciliarios nocturnos. Nosotros, olvídense si ustedes están durmiendo mal, que estén óptimos con su cuerpo como para poder trabajar. Es importante que ustedes le busquen dormir y tener un sueño conciliador, ¿sí? Si ustedes no duermen bien, va a haber un montón de cosas que van a aparecer, ¿sí? Que se les va a disparar, ¿sí? Que acá yo le puse algunas. Personas con alteraciones del sueño es normal que tengan alteraciones alimentarias, es normal que tengan, digamos, dificultad para hacer actividad física, es normal que tengan algún tipo de dolor en el cuerpo, es normal que uno con alteraciones del sueño tenga sobrepensamientos o cuestiones psíquicas. No es lo mismo una persona que duerme y descansa que una que no. Es normal que uno, o es común que uno tenga un poco de estrés, o bastante. Así que bueno, les sugiero que duerman, ¿sí? O por lo menos que intenten tener un ritmo de sueño, ¿sí? Hablando de generalidades del sistema nervioso, podemos decir que es un conjunto de células especializadas que se encargan de procesar la información y de emitir o recibir estímulos eléctricos con el objetivo de coordinar funciones del cuerpo. Funciones del cuerpo, todas. Acá puse un ejemplo de funciones motoras, en el caso de un miembro inferior, pero también se encargan de hacer mover ese músculo liso de las vísceras, del músculo cardíaco, todo eso lo hace el sistema nervioso, ¿sí? Cuando hablamos del sistema nervioso, tenemos que diferenciar dos grandes grupos del sistema nervioso, que uno es el sistema nervioso central, que se ubica en el centro de nuestra columna, ¿sí? La médula, ¿sí? Hacia arriba, en la fosa craneana posterior, eh, vamos a encontrar el tallo encefálico con lo que es el bulbo raquídeo, mesencéfalo, ¿sí? Vamos a encontrar el cerebelo en esa zona de atrás, pero todo en el centro, y el cerebro, está todo ubicado en el centro de nuestro cuerpo. En cambio, el sistema periférico tiene que ver con los nervios periféricos. Por ejemplo, después vamos a ver la patología. El nervio ciático es un nervio periférico, ¿sí? Que es común que ustedes, digamos, han escuchado lo que es una ciatalgia, el compromiso con un nervio periférico.
¿sí? Un túnel carpiano es un nervio periférico, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen que se observa. Acá vemos, por ejemplo, el encéfalo. El encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, ¿sí? Encéfalo, dentro del cráneo. Y la médula espinal. Acá vemos como en el centro tenemos la médula espinal y vemos como a los costaditos, y acá se ve el plexo braquial, acá se ve el plexo lumbar, plexo sacro, se ve, es una persona vista de atrás, y lo que se ven acá son los nervios intercostales, ¿sí? Todo esto que se ve a los laterales es parte del sistema periférico. Acá vemos cómo esto es una vértebra lumbar, donde se observa el cuerpo vertebral, la apófisis transversa que hoy les comentaba, pero fíjense cómo que entre una vértebra y la otra se hace un agujero, que se llama agujero de conjunción, esta es la médula, donde de ese agujero de conjunción salen las raíces que se transforman en nervios, ¿sí? Estos son ramos o raíces que después terminan siendo nervios periféricos. Acá se ve un disco vertebral. Ese disco es el que muchas veces se rompe y comprime esta raíz que está cerquita. Y ahí lo que te puede dar una ciatalgia. Hablando de cervicalgia, podemos definir que la cervicalgia es un dolor de la columna cervical, ¿sí? De la lordosis cervical. ¿Sí? Múltiples razones. ¿Sí? Puede ser por esfuerzo, puede ser por una cuestión postural, no sé, múltiples razones. Por estrés, por no dormir bien, ¿sí? Por una cuestión laboral, ¿sí? Por malos hábitos. Cuando hablamos de cervicobraquialgia, hablamos de una cervicalgia con un compromiso neurológico del sistema nervioso periférico. Esto es parece un niño de frente, donde se observa el plexo cervical, ¿sí? Acá se ve, esta es la columna cervical y este es el plexo cervical. Ese plexo cervical son nervios periféricos, que puede haber una hernia de disco, puede haber una compresión por, por alguna patología que haya en la columna cervical que comprima este nervio y da una sintomatología del cuello y del brazo, ¿sí? Porque acuérdense que estos nervios van al brazo. Hablando de dorsalgia, es un dolor de la columna dorsal, de la cifosis dorsal, que también puede ser, ¿sí? Acá, por ejemplo, tos repetitiva, giros bruscos, sí, puede ser un golpe también, tener una dorsalgia. Puede ser estar sentado todo el día, acuérdese del índice de Delmas. Lo mismo con las lumbares, ¿sí? La lordosis lumbar puede, en esta zona, esta es la lordosis lumbar, en el caso de haber dolor se llamaría lumbalgia. Lumbalgia, lumbago, ¿sí? Dolor lumbar, estamos hablando de lo mismo. Patologías múltiples, ¿sí? Mala postura, causas viscerales. Por ejemplo, un dolor visceral muchas veces se traduce a esta zona. A ver, imagínese el típico dolor de ovarios que tiene la mujer, muchas veces se refleja en la zona lumbar baja. O una inflamación de los riñones, un cálculo de los riñones puede dar un dolor en la sombra de los riñones a nivel de las vértebras lumbares. Muchas veces se confunde un dolor lumbar por no sé, postural o por estrés o por trabajar y muchas veces hay un cálculo renal. ¿Qué es una lumbosatalgia? Estamos hablando de lo mismo que sucede en las cervicales. La lumbosatalgia es un dolor lumbar con un compromiso neurológico, ¿sí? Que afecta, que puede haber una afección de un nervio, ¿sí? Lo más común es el nervio ciático, pero no es el único, ¿sí? Pero bueno, es la afección de la columna lumbar con un compromiso neurológico del miembro inferior, ¿sí? Acá yo le di un ejemplo del nervio ciático, pero puede haber una neuralgia. En vez de doler atrás del muslo, como se ve acá, que este es el ciático, puede haber un dolor del nervio crural, que es el que está por delante. Pero hablamos exactamente de lo mismo. Acá van a ver cómo el ciático sale de la columna, ¿sí? Este es el plexo del nervio ciático, y fíjense cómo va pasando por distintos lugares que puede ser comprimido el nervio en esos lugares.
una simple contractura del músculo piramidal, han escuchado hablar por ahí de síndrome piramidal, comprime este nervio ciático contra el ilíaco y generando una ciatalgia, ¿sí? Una falsa hernia de disco. Muchas veces uno piensa que viene el dolor ciático de la hernia de disco o de una hernia de disco existente, o no, y en realidad está comprimido en esta zona, ¿sí? Acá se ve un poquito más grande. Bien, acá se ve una columna de frente, una columna de atrás y una columna de costado. ¿Qué tenemos que hablar acá? Tenemos que hablar de columna cervical, esta es el atlas, la primera vértebra cervical, y este es el sacro, las 5 vértebras fusionadas, ¿sí? Lo que se puede ver bien de acá, de frente, son las apófisis transversas de todas las vértebras de la columna. En la visión posterior de la columna podemos ver el sacro con las 5 vértebras fusionadas, el atlas, que es la primera vértebra, y acá se ven todas las apófisis transversas de toda la columna, y en el centro, en el eje, se ven las apófisis espinosas. Acá se ve vértebras cervicales, torácicas, lo mismo de hoy, ¿sí? Y se ve lo importante que hay que evaluar acá es, perdón, lo importante que hay que ver acá es la columna cervical con su lordosis, la sifosis, lordosis y sifosis, las 4 curvas. Son 3, la columna tiene 3 segmentos móviles, cervical, dorsal, lumbar, y un segmento que es fijo, que es el sacro, ¿sí? Acá se ve una imagen en resonancia. Lo mismo. Fíjense en esta resonancia que esta curva lumbar evidentemente debe tener algún tipo de dolor, porque fíjense, esto es una postura antálgica, creo, no sé de qué paciente es, pero esto es típico de las personas que vienen con una postura antálgica, evitando dolor. Una persona que viene con un dolor lumbar muchas veces viene con la rectificación de la columna lumbar. Fíjense que esta curva no la tiene, fíjense que está derecho. ¿Qué pasa cuando está derecho? Se junta esta curva con esta. Solamente hay una curvita chiquita acá abajo. Pero se pierden las curvas fisiológicas. ¿Qué significa eso? Que esta columna tiene menor resistencia. Hay más contractura muscular seguro. ¿Sí? Y justificando esa contractura muscular, esta rectificación. ¿Sí? Por eso la importancia de estar en movimiento y no estar tanto tiempo sentado. ¿Sí? Y obviamente hacer estiramiento también. Y lo vamos a hablar en la segunda clase. Bien, más de lo mismo. Cuando hablamos, de hernia de disco, hablamos de protrusión y extrusión. Protrusión y hernia literal y hernia de disco. Cuando hablamos de la hernia de disco, hablamos que la protrusión, ¿sí? Esto es un disco normal, donde nosotros vemos que los anillos fibrosos del disco, la parte de afuera del disco, se llaman anillos fibrosos, están indemnes, están sanitos, y la parte de adentro es el núcleo pulposo, que está sanito. ¿Lo ven? Perfecto y hermoso. Fíjense cómo empieza a degenerarse el disco, ¿sí? Donde el núcleo pulposo ya pierde su forma y está perdiendo algo de su forma el anillo fibroso. Fíjense que acá dice prolapso, cómo este núcleo pulposo quiere salir hacia afuera, rompiendo las fibras del anillo fibroso. ¿Sí? Ahora, esto es una protrusión. Esto es una protrusión. Y esto es una hernia de disco. Cuando todo el contenido sale hacia afuera. La protrusión es una deformación, ¿sí?, del disco, que ocupa un espacio que no debiera ocupar. ¿Qué pasaría si acá al lado de esta protrusión hubiera una raíz nerviosa? Comprimiría la raíz nerviosa y daría en este caso un disco, por ejemplo, que se pareciera que es un disco lumbar, podría dar una ciatalgia, por ejemplo. Esto también. ¿Y qué pasaría acá? También daría una ciatalgia. Acá por efecto compresivo, por la protrusión, y acá, por ejemplo, digamos, por compresión también, y también por irritación, porque este contenido sale hacia afuera, se extruye, ¿sí? Y esto es una hernia de disco bien típica, y el contenido muchas veces irrita las raíces nerviosas, no solamente por comprimirla, la raíz está afectada, sino por irritación química.
Irritación mecánica de las raíces nerviosas, le explicaba recién, y lo que es una respuesta inflamatoria, ¿sí? No hay nada para explicar, no hay nada mucho más para explicar. Tanto eso puede pasar en la zona lumbar como en la zona cervical. Con frecuencia es eso. ¿Puede haber hernia de discos dorsales? Sí, puede haber, pero la gran mayoría están en las lumbares y en las cervicales. Bien, vamos hablando de lo mismo. Bien, recién habla, la filmina que yo recién pasé es una filmina de los brazos de palanca. ¿Se acuerdan? El brazo de palanca más largo, cuando iniciamos la clase. Bueno, eh, ¿qué pasa cuando nosotros estamos parados en posición recta? Cuando tenemos una correcta postura. La carga disminuye entre un 50 y un 80% en un disco lumbar. En este caso está tomando L5C1. ¿Qué pasa cuando nos sentamos? Acuérdense del índice de Delmas. Cuando nosotros nos sentamos, la curva dorsal y la sacra se hace una sola curva. O sea, las lumbares se van hacia atrás, se pierde la lordosis fisiológica y uno queda como si fuera una especie de tortuga, una cosa toda redonda, y lo que se pierde es la resistencia de la propia columna. ¿Se acuerdan del índice de Delmo? Piensen en eso. Entonces la carga aumenta en el disco vertebral un 40%. Pero si nosotros, estando parados, nos agachamos, nos flexionamos del tronco y cargamos peso, esto es algo, no sabemos cuánto peso, la carga aumenta más de un 100%. Esto es para que ustedes tomen en cuenta no exactamente los números, sino que cómo aumentarían nuestras cargas si nosotros nos agachamos a levantar un paciente, ¿sí? Y encima con carga, lejos, con mayor brazo de palanca. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos parados, nos agachamos, hacemos flexión de tronco y hacemos rotación? Como si quisiéramos llevar un paciente del inodoro a la silla. La carga aumenta un 400%, porque el efecto rotatorio, ¿sí? Digamos, el gesto ideal para romper un disco. Cuando nosotros hablamos de cómo romper un disco, tenemos que pensar en nosotros los kinesiólogos los vemos así. ¿Se acuerdan las galletitas merengadas? Donde las galletitas merengadas, acá se ve bien, tiene una tapa, arriba y una tapa abajo, que es la galletita, y en el medio tiene una especie de chicle rosa. Si nosotros quisiéramos comer la merengada de la galletita merengada, ahí estoy, lo que tenemos que hacer, ¿sí? No es sacar la tapa así para arriba, porque se rompe la galletita. Tenemos que hacer rotación entre una tapa y la otra, y en ese efecto rotatorio, la merengada se despega de la tapa y nosotros podemos comer el merengue de la merengada sin romper la tapa. Después lo comemos la galletita. De la misma manera nosotros rompemos el disco. Si nosotros le metemos un efecto rotatorio a la columna vertebral, vamos a hacer, no digan efecto merengada porque no lo es, pero sí van a poder, digamos, ejercer mayor fuerza, ¿sí? Esa fuerza de torsión es una mayor fuerza de lesión para provocar, por ejemplo, una hernia de disco. Por eso que cuando nosotros estamos haciendo con carga rotación, tengamos cuidado. Siempre tenemos que pensar cómo tenemos nuestros pies. Después lo vamos a ver en la próxima clase. La artralgia, hablemos de un dolor de las articulaciones, ¿sí? Que puede ser por sobreuso, por alguna cuestión degenerativa o por alguna enfermedad. La artrosis, ¿sí? La artrosis, ¿sí? Es un proceso puramente degenerativo, ¿sí? Donde afecta el cartílago articular y genera alteraciones de la movilidad, y también hay que tener en cuenta que la artrosis lo que se genera es una inflamación de las partes blandas alrededor de la articulación, ¿sí? Ustedes habrán escuchado por ahí de periartritis. Periartritis significa que hay una inflamación circular de la articulación. Por ejemplo, una tendinitis por una articulación con artrosis, es común. Entonces uno habla de la periartritis, ¿sí? Eh, pero básicamente la artrosis es un proceso degenerativo de las superficies articulares. Acá hablando de una gonalgia, hablamos de un dolor de rodilla, ¿sí?
eh, ¿sí? Sin especificar. Puede ser múltiple, puede haber un dolor de la articulación de rodilla porque se rompió un menisco, un dolor ligamentario, puede haber un dolor de la pata de ganso, un dolor, una tendinitis de lo que es el aparato extensor, o una tendinitis rotuliana, múltiple. Pero todo lo que corresponde al complejo articular de la rodilla, ¿sí? Hablamos de que es una gonalgia. Mucho para hablar de esto no hay. Efectos de la actividad física. Ya todos creo que los conocemos. Si nosotros hacemos una actividad física regular, no hagamos algo estresante, simplemente con una actividad física aeróbica y estiramiento, podemos reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y respiratorias. ¿Sí? Reduce el riesgo de contraer diabetes, mejora el bienestar físico y psicológico, ayuda a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad, y es un determinante fundamental del gasto de energía, por consiguiente del equilibrio calórico y del control de nuestro peso. ¿Sí? Obviamente que ¿sí? Vamos a tener, los que tenemos tendencia a la obesidad como yo, la actividad física es una buena manera de controlarlo. Y reduce el riesgo de cáncer de colon, así como del cáncer de mama de la mujer, bueno, listo. Digamos que son beneficios múltiples. ¿Sí? Y con respecto a también a controlar la hipertensión arterial. Así que bueno, la propuesta es trabajo físico aeróbico, que puede ser bicicleta, caminata, ¿sí? Que tiene que ser más de 50 minutos en el caso que no tengan dolores, y estiramiento. Con eso, mucho de los dolores y mucho de lo que, digamos, de lo que ustedes tengan como problemas de jornadas de laburo, yo les prometo que con eso nada más van a mejorar considerablemente. Bueno, acá terminamos la primera clase. Les agradezco por estar, ¿sí? Cualquier cosita, manden algún mensaje por el foro, ¿sí? De todas maneras nos veremos por dudas este jueves, ¿sí? Les mando un abrazo.